Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. Donald Trump dice que se ha alcanzado los términos de un acuerdo con Irán. El príncipe heredero de Arabia Saudita instó al mandatario estadounidense a priorizar el diálogo en medio de las amenazas de Teherán de hacer arder a sus vecinos. 9 personas muertas dejaron los ataques de Israel por segundo día consecutivo en varias zonas de la Franja de Gaza. La ofensiva sigue en medio del anuncio de Estados Unidos de un desarme de Hamás. El gobierno israelí insiste en que no existe ningún acuerdo para detener los ataques contra territorio palestino. Ataque con bomba en la capital de Rusia. 3 personas perdieron la vida por la explosión, entre ellas la mujer que portaba el dispositivo y que intentó ingresar a un restaurante. Medios locales citan a fuentes de seguridad que dicen que la bomba tenía como objetivo asesinar a los clientes del establecimiento. Vamos a iniciar con noticias de Medio Oriente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció haber alcanzado los términos de un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra. A través de su cuenta de la red social Truth Social, el mandatario también dijo que así las cosas se abstenía de lanzar lo que denominó como un ataque con un gran nivel de terror militar. La República Islámica también había amenazado con hacer arder a sus vecinos árabes y en medio de estas advertencias, el príncipe heredero de Arabia Saudita le pidió a Trump priorizar el diálogo. Esto dijo el presidente. A raíz de esta petición he accedido, en beneficio futuro del mundo y asimismo de la supervivencia de un Irán próspero y exitoso, a cancelar el ataque siempre y cuando se pueda alcanzar rápidamente un acuerdo. El Estado de Israel se une a mí en este compromiso. Manos a la obra, todos, y hagámoslo. Por segundo día consecutivo, el ejército israelí llevó a cabo una nueva serie de ataques en diferentes puntos de la Franja de Gaza. En la localidad de Deir al-Balah, los bombardeos dañaron severamente un almacén de medicamentos cerca del hospital de Al-Aqsa, mientras que otros ataques alcanzaron la ciudad de Gaza y Han Yunis. En total, al menos 9 personas perdieron la vida por la ofensiva pocos días después de que Donald Trump anunciara un acuerdo de paz. Al lado de este enorme hueco, algunos palestinos recorren escombros. El almacén que estaba aquí, cerca del hospital Al-Aqsa, en Deir al-Balah, quedó totalmente destruido por un ataque israelí. Algunos residentes que viven cerca, en carpas improvisadas, habían recibido la orden de evacuación. Cuando regresamos descubrimos dónde había ocurrido el ataque. Es un almacén de medicamentos y aquí estaba mi carpa. Nos sorprendió que el almacén de medicamentos fuera el objetivo. ¿Por qué? Nuestras carpas quedaron destruidas, no queda nada. Los ataques dejaron una mujer, su marido y más muertos, además de heridos. Destruyeron 2 almacenes y dañaron otros 2, según el Ministerio de Salud del enclave, que denuncia un crimen de guerra. El bombardeo también causó daños considerables al edificio de consultas externas adyacente a los almacenes, lo que provocó la pérdida y destrucción de cantidades vitales de medicamentos, insumos y suministros médicos destinados al tratamiento de pacientes y heridos. Un padre, una madre y su hijo de 9 años murieron al amanecer tras un ataque contra una casa en la zona de Mawasi, en Han Yunis, mientras otra persona murió cerca de Jabalia, en el norte de Gaza. Los ataques fueron mayormente reivindicados por el ejército israelí, que, entre otros argumentos, afirma haber desmantelado 5 almacenes de armas de Hamás y haber atacado a miembros del movimiento político palestino. Los bombardeos se producen días después de que el presidente estadounidense anunciara un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza. El acuerdo prevé el desarme de Hamás y la retirada israelí de la Franja de Gaza. El mismo fue confirmado por el grupo palestino, pero no por Israel, que afirma que sus soldados siguen desplegados en el enclave de conformidad con el acuerdo de cese al fuego vigente desde octubre pasado, fecha desde la cual Tel Aviv ha matado a al menos 1.230 palestinos. Pasamos ahora al norte de África. Las autoridades de la ciudad autónoma de Ceuta dicen que ya acumulan 88 cadáveres de personas que intentaron llegar nadando desde Marruecos. 3 días después de que decenas de miles de personas lograran atravesar la frontera, el gobierno español dice que la gran mayoría ya están de vuelta en su territorio, mientras las fuerzas de seguridad patrullan las calles ceutíes para garantizar el regreso de quienes aún podrían estar en la ciudad. De otro lado, crecen las críticas al gobierno de Pedro Sánchez por parte de sectores opositores de derecha en su propio país, pero también entre sus vecinos de la Unión Europea. Desde Madrid, nuestra corresponsal Marina Colorado con los detalles.
Mientras que la derecha reprocha al gobierno de Pedro Sánchez la falta de previsión y piden explicaciones de por qué Pedro Sánchez desoyó al presidente de Ceuta, que desde el lunes pasado venía advirtiendo de ese aumento de cruces de personas indocumentadas, la extrema derecha ha aprovechado esta crisis, la extrema derecha española, en este caso, ha aprovechado esta crisis para alentar o reforzar esa idea de que existe una invasión de migrantes. Ese fue el mensaje que dio esta mañana el líder de la extrema derecha Vox, Santiago Abascal, desde Ceuta, donde llegó hoy, que pidió la militarización permanente de esta frontera. El sábado, además, ayer llegaron algunos grupos reducidos desde otras zonas de España, desde la península, que se manifestaron, pero que tuvieron que ser desalojados por la policía por las protestas contra manifestaciones de los propios ciudadanos de Ceuta que pedían que estas personas se fueran y que no querían que desestabilizaran aún más la ciudad. En el plano internacional, por su parte, también se ha alentado desde la derecha este mensaje antimigración y han aprovechado esta crisis para criticar las políticas migratorias de España, la necesidad de reforzar las fronteras, pese a que ninguna persona cruzó a la España continental, peninsular, y que por lo tanto no habría sido posible ese cruce de fronteras hacia otros países miembros de la Unión Europea. El Grupo Socialista del Parlamento Europeo, de hecho, ha pedido clarificar esas normas del acuerdo del espacio Schengen para evitar futuras polémicas, y los ministros del Interior de la Unión Europea se reunirán este martes de urgencia para hablar sobre esta crisis tras las críticas, además, de Pedro Sánchez con llamados de falta de solidaridad de sus colegas miembros de la Unión Europea. Las crisis y el uso político de las críticas y el uso político de esta crisis migratoria y humanitaria han llegado también desde Estados Unidos y se sabe que un texto del Comité de la Cámara de Representantes adoptó un texto, como digo, que alentaba un diálogo entre España y Marruecos para clarificar el futuro estatus de Ceuta y de Melilla. Cambiamos de tema. Sigue la alerta en Hungría ante lo que el primer ministro calificó como días críticos debido al inminente cierre de la única central nuclear del país y que podría darse este mismo domingo por primera vez en 44 años debido al continuo descenso de los niveles del río Danubio y la ola de calor que se avecina. El mandatario hizo un llamado a reducir o reprogramar el consumo de energía. La crisis podría costarle al país lo equivalente a unos $630 millones debido al aumento en los precios de la electricidad importada. Nos enfrentamos a los 5 días más críticos. Mañana la central de Paks no generará electricidad y se avecinan los días más calurosos, con temperaturas de hasta 40 grados centígrados. La red eléctrica, nuestros servicios públicos y nosotros mismos sufriremos una enorme presión. Les pido que a partir de mañana usemos la electricidad con mayor conciencia durante el periodo ya conocido entre las 5 y las 10 de la noche. Y especialmente entre las 6 y las 9 de la tarde, les pido a todas las empresas, instituciones, gobiernos locales y, por supuesto, a todos nuestros compatriotas que intenten reducir o reprogramar significativamente su consumo de energía durante este periodo, si es posible. Las olas de calor cada vez más frecuentes en Europa están empezando a cambiar algunos patrones horarios en lugares tan turísticos como España. Nuestra corresponsal en Madrid, Marina Colorado, habló con turistas y dueños de negocio que tratan de navegar una ciudad que estos meses está sufriendo temperaturas muy elevadas. España es el segundo país del mundo más visitado tras Francia. Gastronomía, cultura, patrimonio, montaña, playa y sol, mucho sol, a veces demasiado. Desde que inició el verano el 21 de junio, el país ha pasado ya por varias olas de calor, unas temperaturas extremas que ponen a prueba la resistencia de los turistas. Al venir de Galicia estamos acostumbrados a mucho más árbol, mucho más verde por todas las calles y más brisa, y aquí es como estar en un horno básicamente. Sí. O sea, para la próxima vez me pensaría venir más por invierno o otoño. Tratando de buscar un poco de sombra, porque realmente sí el calor nos ha afectado mucho, sobre todo nosotros que venimos con niños. El Parque del Retiro es uno de los refugios climáticos naturales que tiene Madrid. Los negocios que trabajan en torno a este oasis y los turistas que deciden pasear por él también adaptan sus horarios para evitar las horas centrales del día, que son las más calurosas. Normalmente en junio a lo mejor tenemos 2 tours por la mañana, incluso 3,
ahora solamente hay un tour y por la tarde muchas veces, como empezamos también temprano a las 4 de la tarde por tema de horarios, pues casi nadie viene. Por la tarde a lo mejor vienen un par de personas, por la mañana sí que habéis visto pues 8 o 10 personas. Hace mucho calor, pero si no lo piensas demasiado no se está tan mal. Haces tus planes, pero algo más despacio. Hacemos cosas por la mañana temprano y por la tarde, noche, y reservamos el resto del día para dormir la siesta y relajarnos en el hotel. Por eso vinimos al parque temprano antes de que haga mucho calor. Menos mal existe el aire acondicionado. Adaptar las ciudades para que sean algo más amables ante temperaturas extremas cada vez más frecuentes es crucial para países como España, donde el turismo supone un 13% del PIB. En Rusia, 3 personas perdieron la vida por la explosión de una bomba casera en el centro de Moscú durante la noche del sábado. Entre los fallecidos se encuentra una mujer que portaba el dispositivo y que, según la agencia estatal RIA, habría intentado ingresar a un restaurante pero fue detenida por guardias de seguridad. Un uniformado también murió por la detonación y otros 21 ciudadanos resultaron heridos. También en Rusia, Ucrania dijo haber atacado una refinería de petróleo y una base militar en la región de Saratov, así como un depósito de petróleo en la región occidental de Kaluga. Al mismo tiempo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que un ataque ruso golpeó las regiones de Zaporilla y Dnipro y también en Odessa, donde, según las fuerzas rusas, afectaron tanques de almacenamiento de combustible. Pasamos ahora a Washington. El presidente Donald Trump cuestionó duramente la decisión de la fiscal federal del Distrito de Columbia de retirar la demanda contra un exatleta olímpico acusado de dañar el gran estanque reflectante contiguo al monumento a Lincoln. La fiscal Jeanine Pirro, nominada por el mismo mandatario, solicitó el viernes retirar los cargos contra David Hearn, de 67 años, al afirmar que el daño al sitio fue resultado de una instalación mal hecha y no por vandalismo. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Trump cuestiona a su Departamento de Justicia, y en esta oportunidad por la decisión de la fiscal federal del Distrito de Columbia, quien retiró una demanda por vandalismo en un caso por supuestos daños al estanque del Memorial Lincoln. Jeanine Pirro, la fiscal de Washington, culpó a los trabajos de mala calidad, contradiciendo la teoría del presidente. No estoy de acuerdo en un 100% con Jeanine Pirro, la fiscal federal del Distrito de Columbia, en lo que respecta al estanque reflectivo. No sé en qué estaba pensando. Para mí fue un caso claro de vandalismo. En enero, Trump prometió restaurar el estanque y otorgó contratos sin licitación para el proyecto, que el mandatario quería ver culminado antes del aniversario 250 del Día de la Independencia. El estanque desarrolló algas que teñían el agua de verde y trozos del revestimiento azul comenzaron a desprenderse. Sin evidencias, Trump acusó a vándalos de dañar el monumento y la fiscalía acusó al menos a 4 personas de vandalismo, entre ellas a David Hearn, un exatleta olímpico de 67 años que enfrentaba un cargo con hasta 10 años de prisión. Esto no solo es una prioridad para el presidente, sino también para mí. Demostraremos más allá de toda duda razonable que Hearn destruyó propiedad de manera intencional. En un sorprendente giro, los fiscales retiraron el viernes los cargos contra Hearn y afirmaron que el daño fue el resultado de una instalación mal hecha. Esta decisión marca uno de los pocos momentos en el que un aliado y designado político de Trump contradice al republicano. Y cerramos en Pakistán. Las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo del famoso montañista nepalí Nirmal Purja. El deportista había desaparecido el pasado jueves junto con otros integrantes de su expedición tras una avalancha en Broad Peak, la 12ª montaña más alta del mundo. Previamente, los rescatistas confirmaron que sus restos habían sido localizados en un lugar de difícil acceso. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.